La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice, y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson, de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Saludos, amados todos, deseando pues que lo que se ha visto hasta aquí le esté sirviendo para corroborar lo que es cónsono con la verdad y procurando en esta hora con mucho entusiasmo, mucho aliento, seguir mostrando más en relación con la palabra de Dios. Como lo hemos estado mencionando, estamos bajo la serie de lo que Dios dice versus lo que el hombre dice, aún analizando el criterio que sostiene la sociedad, en donde dice que no se puede vivir sin pecar, porque hasta con la mente pecamos y con los ojos también. Y lo que estábamos o lo que habíamos contemplado en la parte, en la sesión anterior, fue acerca de ese encuentro que Cristo tuvo con el maligno, el encuentro que Cristo tuvo con el diablo. Y utilizamos esta porción para mostrarles que los malos pensamientos se contrarrestan y se vencen con los buenos pensamientos. Y los buenos pensamientos son producto de la palabra de Dios. Y de aquí concluimos que en la palabra de Dios hay un recurso tremendo para vencer los malos pensamientos. Bueno, al verlo, este encuentro de Cristo con el maligno, ya habíamos visto lo que se dio en estos dos primeros asaltos de los tres que se dieron. En el primer asalto, Cristo venció al maligno por completo. En el segundo asalto, Cristo volvió a vencer al maligno. Y sabe, a veces cuando uno ve estas peleas, estos boxeos, hay momentos cuando la pelea se torna sumamente reñida. Uno golpea y el otro golpea y ahí sigue golpeando y la gente allí en suspenso para ver quién cae. Pero yo le digo algo, esto no fue nada reñido. Esto no fue una pelea reñida, como que al final apenitas lo logré. No, esto fue una victoria sobrada por parte de Cristo. Fue una victoria con creces. ¿Y sabe una cosa? La misma experiencia nos espera. La misma experiencia es la que Él nos quiere ofrecer. Pero para eso necesitamos nosotros imitarlo a Él. Razón por la cual estas cosas están aquí plasmadas como ejemplo. Así que Cristo venció al maligno en los dos primeros asaltos. Y uno de los aspectos que queremos hacer relucir en esto es que esta no fue algo que se dio necesariamente literalmente. Y tomaba como, por ejemplo, cuando la palabra nos dice que el diablo llevó a Cristo al pináculo del templo, esto no está implicando que el diablo cargó a Jesús y lo llevó ahí en el aire y lo puso sobre el pináculo del templo. El diablo no puede ni siquiera tocar a Cristo. El diablo no puede tocar a Cristo. Es demasiado para él. Aparte de que Cristo no lo permitiría. Esto fue algo entonces que se dio en la mente. El diablo llevó a Cristo en su mente al pináculo del templo. Y eso es exactamente lo que vemos aquí
ahora en el verso 8 del capítulo 4 del libro de Mateo, en donde la palabra nos dice que otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. En su mente, el diablo planteó el panorama de un monte muy alto en la mente de Cristo. El pensamiento penetró en la mente de Cristo como ser humano. Entonces, el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Todos los reinos. El diablo le planteó la escena de los reinos del mundo y la gloria de ellos, que es la razón, el objetivo por el cual Cristo vino, para ganarlos a todos a ellos. Pero era necesario vencer primero a los que los tenía a ellos sometidos, para luego poder penetrar y ganarlos, redimirlos para beneficio de ellos. Al decirle esto también ahora el diablo, o al mostrarle, mejor dicho, eso es lo que debía haber dicho, al mostrarle todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré. Todo esto está bajo mi control si postrado me adoras. Nos dice el verso 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuevamente la palabra de Dios, contrarrestando y venciendo ese mal pensamiento. La palabra de Dios, en estos tres asaltos, Cristo utilizó el mismo recurso para todos los diferentes tipos de tentaciones. La palabra de Dios, la palabra de Dios y la palabra de Dios. Y con ella venció al maligno. Claro, si nos ponemos a analizar ahora por otro lado, si nos podemos analizar eso que el diablo le propuso a Jesucristo, no podemos darnos cuenta de que esa era una gran mentira. Y claro, cae de su peso, porque el diablo es el padre de la mentira. Él es el gran mentiroso, el diablo. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar, él estaba ofreciendo a Cristo lo que no le pertenecía. Si bien el mundo está bajo el maligno, eso no necesariamente implica que él es el dueño de esto. Y es más, el mundo está bajo el maligno porque la humanidad le permite a él dominar sus vidas. Por eso. Pero no es una cuestión como que si el diablo es dueño de esto y tiene el total control sobre todo lo que se está dando. Eso es falso. Así que lo que él estaba ofreciendo a Cristo, o sea, él estaba dando a Cristo lo que no era de él. No era suyo. Y aún sigue siendo así. Entonces, Cristo lo vence con la misma palabra de Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Note ahora que en este último asalto, Cristo no entra en muchos rodeos con el diablo. Es más, Cristo lo despacha. Cristo le dice: Satanás, vete. Vete. Porque la palabra de Dios dice esto, esto y esto.
Y saben una cosa, el verso 11 nos dice que el diablo entonces le dejó. Y he aquí vinieron ángeles y le servían a Jesús. O sea que el diablo le dejó. En otras palabras, el diablo tuvo que obedecer. Él tuvo que obedecer la voz de Jesucristo. Y eso nos enseña el dominio que Cristo tiene sobre el diablo. El dominio de Cristo sobre el mismo maligno. Y así concluyó el asunto. De esa manera, al hacerle ver al diablo su derrota, de esa manera ya el camino estaba prácticamente abierto para Jesucristo lograr su obra divina en la vida de la humanidad. Ahora queremos ver algunas cosas importantes en esto. Cristo fue el ejemplo para nosotros para aplicarlo a nuestras vidas. Esto no es algo que fue plasmado allí nada más, sencillamente bueno para llenar espacio. Cristo plasmó, o mejor dicho, Dios tuvo a bien plasmar esto para que nosotros lo aplicáramos en nuestras vidas. Notemos que el ambiente de la tentación fue la mente de Cristo. Ese fue el ambiente de la tentación, donde se llevó a cabo el asunto. Y es importante tomar eso muy en cuenta, porque estamos hablando de pensamientos, y de pensamientos que se pueden vencer, porque Cristo lo logró siendo ser humano. Asimismo, nosotros podemos lograrlo si nos disponemos a seguir el ejemplo de Él, siguiendo las instrucciones que Él nos da para el logro de la victoria. Y notemos también que siendo la mente de Cristo el ambiente de la tentación, porque es allí en donde estaban los pensamientos malos del maligno, ahí estaba el dardo que Él lanzó, que Cristo razonó, Él entendió lo que el maligno estaba tratando de lograr en esa tentación. Notemos que el pensamiento no pasó de la mente. El pensamiento no pasó de la mente. Ahora, notemos también que porque el pensamiento estaba en la mente de Cristo, Él no pecó. Eso no implica que Él pecó. En ninguna manera Él había pecado. Y ese es uno de los aspectos que he estado o que he procurado proyectar. Porque la tendencia es a pensar que, bueno, el pensamiento está allí, ya, pequé. Perdóname, Señor. Por favor, si el asunto es así, entonces nadie puede vivir sin pecar, porque hasta con la mente pecamos. Pero el asunto no, eso no es la manera correcta de analizar este asunto. Porque el hecho de que el pensamiento está allí no necesariamente implica que nosotros lo producimos. Y hago referencia a todo lo que hemos estado viendo hasta aquí. Esta es la razón por la cual vimos todo este asunto del funcionamiento de la mente, cómo opera la mente, los sentimientos, la voluntad y el corazón. Todo aquello lo analizamos hasta aquí. Y dicho sea de paso, para aquel que no está al tanto de esto, si, por ejemplo, por primera vez usted está sintonizando este programa o este video, bueno, los convidamos a que haga referencia o que sintonice o visite los otros videos en el canal
para que pueda darse cuenta de lo que hemos proyectado hasta aquí, el paquete completo de todo esto. Entonces, Cristo es nuestro ejemplo, porque estaba el pensamiento en su mente, eso no implica que él había pecado. Convierte las piedras en pan, convierte las piedras en pan. Tienes hambre, tienes el poder para hacerlo. ¿Lo percibes? Tírate, lánzate, porque Dios te va a recoger. Él no va a permitir, tú eres hijo de Él, y Él no va a permitir que quedes mal, que seas golpeado. Todo esto que está aquí, lo vas a recibir. Oye, adóralo, adora al diablo, adóralo para que puedas recibir, ríndele honor, gloria, para que puedas recibir todo esto que tienes por delante de ti. Oye, después de todo, esta es la razón por la cual viniste a este mundo, para salvar a todos aquellos todo el mundo, la humanidad, en los diferentes pueblos, las diferentes naciones y todo aquello. Todos esos eran pensamientos rondando la mente de Cristo. Y porque estaban presentes allí, no implica en ninguna manera que Él había pecado. Y asimismo, mientras estaban esos pensamientos, cada uno de ellos, Cristo los rechazó de una vez a través de la palabra. A través de la palabra. De la misma forma, amados oyentes, de la misma forma, el enemigo nos tienta. Cuando Él nos tienta, así como Él transportó a Cristo mentalmente al pináculo del templo, y así como Él lo transportó mentalmente a ese monte alto para ver todos esos reinos, y así como lo transportó mentalmente a ver esas piedras transformadas en pan para satisfacer su necesidad física, de la misma manera el diablo, cuando nos tienta, él transporta nuestra mente a cierta atmósfera, a cierta condición, para luego hacernos caer. Él utiliza la misma táctica, lo mismo que Él hizo con Cristo, procura hacerlo con nosotros. Pero siendo Cristo nuestro ejemplo, podemos también utilizar el mismo recurso del cual Él dispuso para vencerlo. El enemigo, asimismo, él plantea la atmósfera, plantea el ambiente, o sea, nos da una imagen, un panorama. Él sabe cómo hacerlo. Y Él hace penetrar esa imagen en nuestra mente para entonces proyectar la palabra para tentarnos. Y la imagen puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera. La imagen puede ser, por ejemplo, como decimos que, o no decimos, sino como la gente dice, que hasta con los ojos pecamos. La imagen puede ser esa mujer guapa que vimos antes de ayer. Y queda esa imagen fotográfica en nuestra mente. Y cuando está la imagen allí, ahí está el pensamiento que viene juntamente con aquello. Se ve bien, deséala, búscala, ve en pos de ella. Así mismo. Pero yo quiero que usted tome aliento en esta hora. Porque quiero que usted sepa que usted puede ser vencedor sobre todo aquello. Pero ¿sabe una cosa? Cuando consideramos el recurso que utilizó Jesucristo, la palabra de Dios, ese mismo recurso del cual nosotros podemos disponer, no podemos sencillamente como que uno va al supermercado pues y recoge un paquete de galletas y es que la palabra tiene que estar en nosotros. Es que la Biblia nos enseña, Cristo mismo es la palabra de Dios, esa carne. Y la palabra de Dios tiene que estar
en nosotros para poder disponer de ella y lograr la victoria. Ahora, esto de la palabra de Dios es clave, es vital, es vital. ¿Sabe por qué? Esto me acuerda de la experiencia de este niño. No creo que fue una experiencia. Creo que fue como una anécdota que no fue necesariamente real, pero es como si alguien estuviera planteando este niño que, perdón, pide oración. Oren por mí para que yo pueda salir bien en el ejercicio mañana. Y alguien le pregunta, oye, pero ¿estudiaste? Y el niño dice que no. Dice, bueno, entonces, ¿por qué estás pidiendo oración? Si estás pidiendo oración para que Dios te ayude, o sea, no tienes nada en la cabeza, ¿qué Dios va a utilizar para recordarte lo que tienes que responder a la hora de hacer el ejercicio? Entonces es exactamente lo mismo. Si la palabra de Dios no está en nosotros, bien, o sea, si no estamos compenetrados con lo que ha salido de la boca de Dios, entonces, ¿de qué Dios va a poder disponer para traer a nuestra memoria esa porción en particular para vencer ese mal pensamiento? Ahora, si nos vamos al libro de Proverbios, el libro de Proverbios, capítulo 3, versos del 1 en adelante, veremos algunos aspectos muy importantes que son dignos de considerar en esto. Dice el versículo 1, hijo mío, no te olvides de mi ley. Ahora, pongan mucha atención a estas palabras. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Tu corazón guarde mis mandamientos. Está hablando de esa parte en donde, o sea, esa parte del individuo, del aspecto espiritual del individuo, en donde se alberga lo céntrico de su vida, lo que más valora el corazón. El corazón. Se dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Es que si mi palabra está en la parte céntrica de tu vida, entonces, por favor, eso va a ser lo más valioso para ti. Eso es lo que vas a atesorar. Y claro, lo que uno atesora, uno quiere quedarse con aquello. Uno lo retiene. ¿Por qué? Porque lo valora en gran manera por los beneficios que produce. El verso 2 dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Ahora escuche, escríbelas en la tabla de tu corazón. Escríbelas en la tabla de tu corazón. No está diciendo, bueno, yo te las voy a escribir. Dice, tú escríbelas. Tú haz lo necesario para que eso llegue a tu corazón. Dale apertura voluntariamente. Métete en mi palabra. ¿Saben? Para eso va a requerir que nos adentremos a la palabra de Dios. Que estudiemos la palabra de Dios. Que meditemos en la palabra de Dios. Que consideremos la palabra de Dios. Que memoricemos la palabra de Dios. Va a implicar todo aquello. Y eso demanda tiempo. Yo le voy a decir una cosa. Nosotros no podemos vivir, nunca vamos a poder lograr vivir esta vida efectivamente en toda su plenitud con unos 5, 10, 15 minutos de devocional. 15 minutos leyendo una porción de la palabra. Bueno, yo voy a leer, a ver qué voy a leer. Voy a leer el Salmo 23. A ver, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y así sigue leyendo hasta el final del Salmo. Gracias, Señor. Ya terminé. Amén. Como dice la gente, ¿no? Una oracioncita allí. Eso no sirve. Eso no sirve.
Yo le digo, usted a los 23 años de edad, usted no solo, no solo toma leche, ¿eh? Usted toma una variedad de alimentos. Bueno, si es que está comiendo bien. Pero usted se alimenta ya de cosas sólidas. Y no lo hace, usted no come un día a la vez. Usted come varias veces en el transcurso del día. Porque la comida es importante para el fortalecimiento de ese cuerpo, para su actividad diaria, su actividad cotidiana. Bueno, de la misma forma como la comida que es física, ¿okay? Produce su beneficio en el cuerpo físico. De la misma forma, la palabra de Dios produce su beneficio, su efecto sobre su espíritu. Todo lo que sale de la boca de Dios, eso mismo que Cristo dijo para vencer al diablo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, eso mismo es sumamente vital para su espíritu. Hay que estudiar la palabra de Dios, hay que analizarla, hay que hacerlo con una mente abierta, con un corazón abierto, dispuesto a percibir lo que Dios quiere decir y no necesariamente lo que yo quiero oír. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Mire, yo le digo algo. Hay gente que no pueden, hay personas y reclaman ser salvas, que no pueden sacarle el beneficio a la palabra de Dios porque ya tienen predispuesto en su mente qué quieren oír, qué quieren saber. Tienen sus propios criterios, tienen su propia manera de pensar, su propia manera de analizar las cosas. Hay gente así y creen haber estudiado la palabra. Son personas que no están preparadas para verdaderamente escuchar la voz de Dios. No están preparadas para eso. Es que no están dispuestas a obedecer. Y ese es otro aspecto muy importante en lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Que tiene que haber una disposición de obedecerla, de hacer lo que dice. Es que si usted no tiene una disposición de obedecer todo lo que Dios dice, es como si yo dijera, no, ¿para qué te lo voy a decir si no la vas a obedecer? Yo te digo que hagas esto, lo que va a pasar es que mi palabra va a operar para condenación tuya porque no lo vas a hacer. Así que mejor es que no te lo diga. ¿Para qué te lo voy a decir si no lo vas a hacer? Por otro lado, Dios de todas maneras procede. Dios de todas maneras procede en su misericordia. Yo te lo voy a decir, te voy a dar entendimiento, te lo voy a decir claramente y voy a procurar ayudarte para que cumplas mi palabra. No por mí, pero procurando tu bienestar. Porque todo lo que sale de la boca de Dios es bueno para nosotros, es conveniente para nosotros, debe ser agradable para nosotros. Trabaja para nuestro bien. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. La misericordia y la verdad, la palabra de Dios. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. En conclusión, amados, en conclusión, no podemos impedir que los malos pensamientos lleguen a nuestra mente, pero sí podemos impedir que se queden, porque el Espíritu nos dota con la capacidad de echarlos fuera. Es que la experiencia de salvación no impide que malos pensamientos lleguen a nuestra mente, pero sí impide que los produzcamos. Bueno, creo que con esto podemos cerrar este aspecto porque todavía hay más que decir en cuanto a este asunto de que pecamos todavía con la mente y con los ojos también. Por lo cual,
amados todos. Lo dejaremos allí y seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 507-398-1667. Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, suscríbase a nuestro canal La Verdad.